puede venir como pregunta o alternativa. Nervio esplácnico significa autonómico. Nervios con sus nombres de acuerdo a columna vertebral a vértebras son los nervios de la vía de relación. Perfecto. Siguiente. Y saben la clave la dice. Si es posible, tu examen marca con un puntito la clave de tu predicción correcta. Cuando sale la clave correcta, puedes ahí bien o mal. No borres la que tú has pensado que es clave. De esa manera vas a repasar. Ah, en esta yo me equivoqué, pensé que era la B y la clave era la C. Entonces, deja la que tú has marcado y coloca la clave correcta. Vamos, quiero claves. ¿Cuál es lo correcto? C, vamos por la C. Los ligamentos dentados fijan la médula espinal a la superficie externa de la dura mate. No, a la superficie interna. Eso no es una correcta. D, termina una posición puntiaguda llamada filo terminal. No, la posición puntiaguda se llama cono medular. Ya descarto, no me digas que a la última la vas a sacar. La E. La cola de caballo es el conjunto de las raíces de los últimos nervios raquídeos. Exactamente. ¿Sí? A eso se le llama cola de caballo, cabo de King. Los últimos nervios, los lumbares y sacros, forman por su dirección vertical ese conjunto de ramos nerviosos conocidas como cola de caballo. ¿De dónde va la médula espinal? ¿De qué nivel? Del nivel C1 al borde superior de L2 o borde inferior de L1 o entre L1 y L2. ¿Sí? Hasta ahí termina. En el recién nacido, ¿dónde termina? L3. La punción se hace en L4. La punción lumbar en un recién nacido en L4 L5. En un adulto entre L3 y L4. Es distinto la pregunta. Perfecto. Siguiente interrogante. Ayudita. Y al filo terminal es el hilo terminal interno. ¿Cómo se llama su prolongación después del saco dural? El filo terminal, que es el hilo medular, terminal interno, ¿cómo se proyecta? Ligamento coxígeo o hilo terminal externo. Entonces, el ligamento coxígeo o hilo terminal externo, ¿a dónde se fija? Al coxis. ¿Bien? Ahí lo tenemos. Aquí tenemos la puntita, el cono medular, luego viene su prolongación de pía madre, que es el filum terminal o hilo medular interno, o hilo terminal interno, luego del saco dural. ¿Hasta dónde llega el saco dural? ¿Qué nivel llega el saco dural? Ya sabes que la punta del cono medular es L1, L2. ¿Hasta dónde llega el saco dural? S2, ¿sí? A partir de ahí lo que continúa se llama ligamento coxígeo. Siguiente pregunta, tema visceral. Sistema nervioso visceral. Se transmite casi exclusivamente por los nervios parasimpáticos. Veamos la información. ¿Cómo se transmite la información nociceptiva? La información nociceptiva por el sistema autónomo se transmite por qué nervios? Simpáticos. Eso es lo que vas a apuntar. Dolor autonómicamente por simpático, nada más. Esa es la información que apuntas. ¿Correcto? Dolor por simpático. Los receptores fisiológicos autonómicos, por ejemplo, receptor, tienes un cólico. ¿Quién lo transmite? ¿Simpático o parasimpático? No, porque es cólico, es dolor. Simpático. ¿Sí? Si tu cuerpo tiene baja la presión y tu cerebro lo sabe, ¿quién le transmite la información de hipotensión? Parasimpático. Todas las sensaciones autonómicas de tipo vegetativas autonómicas lo transmite el parasimpático. Si hay mucha acidez en tu estómago, ¿quién lo transmite al cerebro? El parasimpático. Exclusivamente dolor simpático. Siguiente pregunta. Se encuentra en el puente. Dice que es lo correcto. Ahora, los núcleos del tronco encefálico se dividen en dos grandes grupos. El tronco encefálico tiene dos grupos de núcleos.
Los núcleos de los pares craneales y... No todos a la vez, que no los escucho, no por lo menos. Los núcleos propios. Entonces apunta, núcleos del tronco encefálico, de los pares craneales y los núcleos propios. ¿Listo? De los pares craneales, acá te está preguntando el facial. El facial tiene varios núcleos, tiene 4 funciones importantes, tiene 4 componentes del sistema nervioso. ¿Bien? Su núcleo se va a encontrar en el cuello. Exactamente. En el cuello. Veamos. Esta es la gráfica. Si alguien toma foto. ¿Han visto que en las clases de neuroanatomía? Son los núcleos. Cada color representa un componente. Por ejemplo, este es el referente somático general, el rojo. El amarillo es el referente visceral general. Cada color tiene un componente determinado. Son 7 los componentes. Y acá te voy a enseñar un poquito de cómo aprenderse los componentes. ¿Ya? Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta. Media. Es el ala gris. Porque te lo han enseñado como ala gris. Apúntalo, ala gris. El ala gris, superficie posterior del tronco encefálico, piso del cuarto ventrículo. La A, muy bien. La A. Ala gris tiene los núcleos del vago. El núcleo dorsal del vago se encuentra en el área gris. Área cinerea o trígono del vago, otro nombre, o ala gris. ¿Qué tiene? Núcleo del vago. ¿Qué núcleo del vago tiene? Puede ser pregunta. Dorsal del vago. Núcleo dorsal del vago. Bien. Veamos. Rapidito. ¿Qué es esto? Eminencia teres o folículo facial. ¿Sí? Folículo facial o eminencia teres. ¿Qué es este? Ala gris. Esa es la área cinerea. ¿Sí? Área gris. Este es ala blanca interna. Todo esto ala blanca externa. ¿Qué núcleos están aquí adentro? ¿Qué núcleo? Del vago. Dorsal del vago. ¿Qué núcleo está acá? Hipogloso. ¿Qué núcleo está acá? Vestibulares. Los vestíbulos cocleares están aquí adentro. ¿Alguien sabe cómo se llaman estos nerviositos que van por acá? Estrías acústicas. Si cruzas el Atlántico se llaman barbas del Calmus scriptorius. Pero con estrías acústicas nos conformamos. Siguiente. En el grupo del doctor Fernández y está folia. Sí, unas hojitas. ¿Sí? Entre los surcos que tiene, porque el cerebro es bien rayado. Entre las rayas, eso se llama folia. Bien, a ver. Entonces, 3 surcos son los importantes. Este de rojo, ahí está su nombre, posterolateral. Luego tienes un surco en la cara superior, surco primario, fisura primaria. Luego tienes un surco en la parte posterior, circunferencial horizontal de Pictacil. ¿Sí? Perfecto. En neurología te vas a dar cuenta que la división es porción central, paravermis o porción central y hemisferio lateral. Cambia un poco. Entonces te vas a dar cuenta, tú recién estás empezando en la situación de ciencias básicas. No todo lo que vas a aprender en ciencias básicas, tal como lo que lo han enseñado, va a pasar a clínicas. Hay ciertas modificaciones. En clínica, la neurología lo divide al cerebro en 3 partes, ya no en 2. ¿Bien? Siguiente. Pregunta. ¿Dónde está? En el bulbo olfatorio. ¿Bipolar dónde está? Ganglios. Hay varios lugares donde hay bipolares. ¿Sí? ¿No? En la retina. No, pero no. Fotorreceptoras en la retina. Ganglionar en varios lugares. O sea, Purkinje. ¿Cuáles son las capas del cerebro? ¿Cuáles son las capas del cerebro? Ahí lo tenemos. No necesito agrandar. Corteza cerebelosa. El cerebro tiene corteza y tiene núcleos. En el núcleo hay neuronas. Aquí está como núcleo central. ¿Cuántos son los núcleos del cerebelo? ¿Cuántos son los núcleos del cerebelo? ¿Cuántos son? Sí, no creas en mi mano, usted lleva práctica conmigo. Yo te engaño siempre con esto. Son 4. ¿Cuáles son? 4 tipos. Y el cerebro no ha hecho todavía práctica. Fíjense bien. Núcleo globoso, coliforme,
dentado, fastigium del techo. Fastigium, fastigiano del techo. Son 4. ¿Sí? Núcleos. La corteza tiene 3 capas, de profundos a superficial, granulosa, Purkinje y molecular. 3 capas. Justamente la segunda capa se llama Purkinje porque ahí están las células que se llaman células de Purkinje. Son estas de acá. ¿Bien, chicos? Siguiente pregunta. Ayuda, porque veo que no das clave. Rostral. ¿Qué es rostral? Delante. Ya, delante. De la región anterior del hipotálamo, es un núcleo. Ya con eso salió la clave. Anterior. Anterior. El hipotálamo es una estructura es que no hay núcleo anterior del hipotálamo. Estos son los núcleos que eran. Mi cerebro lo leyó tálamo. Las regiones anterior, intermedia y posterior, ¿sí? De la anterior tenemos la preóptica y la rostral. A su vez se divide así, preóptica y rostral. Y la intermedia es la infundibular, la posterior la mamilar. Bien, están preguntando el área rostral. Entonces, en el área rostral tenemos los siguientes núcleos. Ninguno se llama hipotalámico anterior. Perdón, sí, acá está. Lo había olvidado. El hipotalámico anterior. Entonces, todo lo de la región rostral es el supraóptico, supraquiasmático, hipotalámico anterior y paraventricular. Lo que quiero que apuntes, porque eso es teoría. Por cierto, estas ayudas gráficas que están saliendo ahí en las preguntas, les pasé un link de videos en YouTube. ¿Lo compartieron? ¿Para la promoción? En el grupo general de la base me han puesto. Ahí tienes toda la teoría de neuroanatomía en 10 videos. Y todas esas imágenes que estoy utilizando están ahí. Así que lo repasas en velocidad al doble, no sé. Lo ves si quieres repasar teoría. ¿Bien? Entonces aquí la clave sería, excepto, porque dice no es. ¿Sí? No es. Supraóptico, supraquiasmático, anterior del hipotálamo y paraventricular, como puedes notar, están todos aquí. Te preguntan, no es. Yo también no lo había leído eso. No es un núcleo. Siguiente, diencéfalo. Otra cosa que quiero que apuntes en este repaso, ¿cuáles son las partes del diencéfalo? ¿Cuántas son? 5. Si los que no lo saben lo apuntan. Diencéfalo tiene 5 partes. Tálamo, hipotálamo. Subtálamo, metatálamo, epitálamo. ¿Sí? Son 5 partes. Producción de vasopresina y oxitocina. El hipotálamo es encargado de producir factores de liberación, factores de inhibición, hormonas, justamente la vasopresina y la oxitocina. La B. Paraventricular y supraóptico. Dice, ¿qué produce el paraventricular? ¿Qué produce el paraventricular? Vasopresina, ¿ya? ¿Qué produce el supraóptico? Oxitocina. Mira, óptico contrario, la B. Ventricular contrario, la O. ¿Ya? De esa manera. Ventricular, oxitocina, óptico, vasopresina. Eso es lo que produce más. Cualquiera de esos dos núcleos puede producir cualquiera de las dos hormonas. El paraventricular produce ambas, pero produce más oxitocina. El supraóptico produce ambas, pero produce más vasopresina. ¿Perfecto? Ahí tenemos células neurosecretoras magnocelulares del hipotálamo que están en los núcleos respectivos. Sobre todo los que están aquí, llevan sus conexiones por el tallo de la hipófisis a la hipófisis posterior, que es la neurohipófisis, donde se almacena. Se produce arriba y se almacena abajo la vasopresina y oxitocina. ¿Qué pregunta vamos, chicos? Para los nuevos, ¿qué? 11, pregunta 11, vamos. Ahí que sobre el delegado. Les dije que repasen circuito de López. Es una maldición.
Creo que van a tener todo este año pesadillas. Bien, el circuito de Papez es el circuito que conecta la corteza cerebral con los núcleos subcorticales. Todas las estructuras subcorticales se les llama, algunas de ellas, sistema límbico. Es un conjunto de estructuras subcorticales. Luego tenemos los ganglios basales por otro lado. El sistema límbico se va a comunicar con la corteza, o sea, se podría decir tu inconsciente, que es el sistema límbico, parte del sistema límbico, del inconsciente del sistema límbico, se comunica con la corteza a través del circuito de Papez. Y es ese circuito el que te permite grabar cosas a largo plazo, porque comunica tu hipocampo con corteza cerebral. Bien. Entonces, las partes de... ¿Qué dijeron? Las lesiones talamocorticales, ¿no? Entonces, sí forman parte. Hipocampo, fornix, núcleo mamilar, sí forman parte. La amígdala cerebral no. Y ahí tenemos todas las partes, igual, también están en los links de videos de teoría que les he pasado de YouTube. Todo eso, pero para que lo refresquen, ¿no? Esas son todas las partes del circuito de Papez. Empieza en hipocampo, termina en hipocampo. ¿Sí? Hipocampo, fornix, en sus diferentes partes, fibria, cuerpo, pilar, y ahí vamos al hipotálamo. Lo que tienes que recordar del circuito de Papez, el núcleo hipotalámico del circuito de Papez, el núcleo del hipotálamo del circuito de Papez es el mamilar, y el núcleo del tálamo del circuito de Papez es el anterior. Eso recuérdalo, por favor. ¿Sí? Tálamo con su núcleo anterior forma el circuito de Papez. Hipotálamo con su núcleo mamilar. Siguiente pregunta, pregunta número 12. Facilita, ¿verdad? Facilita. Muy bien, todos lo gritaron. Líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos. ¿De dónde? De los ventrículos. ¿De cuántos ventrículos? 4 ventrículos. A estas alturas debes saber que no existen 4. Existen 5. Ventrículo 1 y 2, que son los laterales. Hemisférico. Ventrículo 3, diencefálico. ¿Sí? Rodeando el tálamo y hipotálamo. Ventrículo número 4, en el tronco, entre puente, bulbo y cerebelo. ¿Sí? Puente, bulbo y cerebelo es el cuarto ventrículo. Y además en el cuarto ventrículo es de que sale el líquido cefalorraquídeo del espacio cerebral por ¿cuántos agujeros? 3. El central, por Mayende con M de medial, laterales de Lushman. Pero el cuarto ventrículo se proyecta como conducto ependimario, y en el cono medular se forma el quinto ventrículo, que es el ventrículo terminal de Kraske, ¿sí? Quinto ventrículo. Ahí tenemos algunas características. El volumen de el líquido cefalorraquídeo es de 80 a 150 responde según adulto. Y se produce más o menos 450 mililitros. Si el volumen es 150 y se produce 450 al día, ¿cuántas veces se cambia? 3 veces. Aunque la pregunta del recientado, hace 2 años que hicieron, ¿cuántas veces puedes recambiar el líquido cefalorraquídeo? La respuesta fue 5. Y había como clave en la C3. Había 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces todos marcaron 3. Pero la clave era 5. ¿Y por qué? Porque dice puedes. ¿Cuántos puedes? Ni siquiera dicen adulto. Entonces, si se produce 450 de forma estándar en adulto y a un volumen de menor, tú divides, ahí ya te sale más o menos 5. Por eso. Pregunta truculenta. Sistema nervioso, generalidades. Vamos, grita la clave. Estamos en la pregunta 3. B. Fascículo, fasci. Bien. En el sistema nervioso central, ¿cómo se le llaman los axones? ¿El conjunto de axones? Fascículo, pero también puede ser, bueno, ninguna de estas. No, pero también puede ser núcleo. ¿Qué es el núcleo en el sistema nervioso central? Vamos más allá. Conjunto de somas y axones sin mielina. Y axones sin mielina. O sea, la sustancia gris, ¿qué es?
Axones sin mielina y cuerpos neuronales. No te olvides eso, vamos más allá de. Por eso que ahí también puede ser núcleo, porque no dice qué tipo de axones, pero vamos al sentido de la pregunta, va, asumo por las axones de mielina, ¿no? Perfecto, sustancia blanca. Entonces, si en práctica te colocan aquí el alfiler en un corte de Charcot, ¿qué respondes? Centro oval. Centro oval. No se responde en el Charcot centro oval. En el corte de Fleischmann sí se responde centro oval. En Charcot no. En Charcot va a depender de dónde te lo pregunten. Si es acá, cápsula interna. Si es acá, corona radiada. Si es acá, fascículo longitudinal fronto-occipital superior. Esas son las respuestas correctas, pero asumo que el último no te han enseñado. Así que no te preocupes, no te van a preguntar. Una pregunta maleadota que hicieron, maleadotota de práctica, no creo que te la hagan, pero por si acaso, es señalar la sustancia blanca aquí. En una de las vueltas que da la corteza, te señalan la sustancia blanca. ¿Sí? También han señalado aquí, en una de las imaginaciones de la sustancia gris, te señalan la sustancia blanca. ¿Qué te están preguntando? ¿Cómo se llama esa parte de sustancia blanca que está pegadita a la corteza cerebral? Fibras de asociación corta. Perfecto, esa fue la respuesta. Fibras de asociación corta. Muy bien. Siguiente pregunta, creo que es la 14. El espinal tiene sustancia gris y sustancia blanca. La gris la tiene en el centro. Y justamente en el centro, la sustancia gris se divide en laterales y central, que se llama comisura gris. Comisura gris. Y ahí está el conducto ependimario. Dice lo incorrecto, ¿no? Sí, lo incorrecto. Entonces no es comisura blanca, sino comisura gris. ¿Qué tenemos en pantalla? Cortes horizontales de diferentes niveles medulares. Niveles cervicales, dorsales, lumbares y sacros. ¿Qué diferencia hay? A medida que descendemos, ¿cómo es la sustancia blanca con la sustancia gris? Es mayor proporción a medida que vamos más abajo. ¿Y por qué cada vez que vamos más arriba es mayor proporción? Razona. Más axones se están conectando, más vías se están conectando, se están subiendo. Por eso es que se engrosa la sustancia blanca más arriba y abajo la tienes como. Perfecto. Solo en los segmentos dorsales tienes pronunciada esta estructura que se llama asta lateral. ¿Para qué sirve el asta lateral? Muy bien, ahí se encuentran neuronas que se conectan hacia afuera y forman las cadenas simpáticas preganglionares. ¿Sí? O sea, para la formación de las cadenas simpáticas. ¿Esa bien? ¿Continúa el cono medular? Falso. ¿Quién continúa? Hilo terminal o hilo terminal interno. ¿Ocupa todo el conducto raquídeo la médula espinal? Falsazo. Hasta ahí creo que tienes clave. Esta se elimina, ¿no? Bueno. Vas al último. Siempre cuando tengas así, agarra a la superior, la inferior, la superior, la inferior, y así vas cambiando. ¿Correcto? Termina en el espacio intervertebral L1, L2. Verdadero. O sea que se elimina y ya tienes la clave. No pierdes tiempo y ya está. Pasa a la siguiente pregunta. ¿Qué es esto? Ligamentos dentados. ¿Cuántos son? 22 pares. 22 a cada lado. ¿Sí? Son la prolongación de qué meninge? Pía madre. Perfecto. Pregunta nivel 1. En anatomía existen 5, bueno, en general en medicina, 5 niveles de preguntas. Este es nivel 3. Nivel chavo el 8. Así le llamo. B. Ah, ¿Qué? pero tenéis. Ojo que tenemos que recordar lo siguiente. Las intumescencias son 2. Cervical y lumbar. ¿Y por qué se forman intumescencias? ¿Por qué hay intumescencias? ¿Por qué la médula espinal no es igualita, sino que es más gruesa en 2 lados? Para formar los plexos braquial, y necesita más neuronas, y
y para formar el plexo lumbo. Por eso son dos intumescencias. Entonces, si el primero me forma el plexo braquial, han hecho miembro superior. El miembro superior del plexo braquial está formado por ¿qué segmentos medulares? C5, C6, C7, C8, C1. Réstale y súmale 1 a ambos lados, y esos son los segmentos que comprende. ¿Sí? O sea, la intumescencia es ese gordo más un poquito de arriba y uno abajo. ¿Correcto? Esos son los segmentos que tiene. Una cosa son los segmentos que forman la intumescencia y otra cosa es a qué nivel de vértebras están esos segmentos. ¿Sí? Este es nivel de las vértebras. Tienes razón, la intumescencia cervical está formado por los segmentos C4 hasta T2, pero no te preguntan eso. ¿A qué nivel vertebral está? ¿Sí? Está el nivel, los segmentos. Nivel, los segmentos. Para los que recién han llegado ya les dije, las ayudas de la resolución del banqueo están como teoría en el link que le han pasado. ¿Sí? Hay 10 videos de teoría. Sí. Colina y noradrenalina. Depende. Si estás en fisiología, eso es cierto. ¿O no? No, no es cierto. Porque el parasimpático no maneja. ¿El parasimpático qué maneja? Acetilcolina. ¿Y el simpático? Ambos. Si no creo que es simpático, está comentando. Ambos, ¿sí? ¿Existen dos sistemas, uno neural y otro humoral? Sí. ¿Los efectores de este sistema son fosforolizo, cardíaco y esquelético? Sí. ¿La influencia parasimpática es global? Sí. ¿La primera neurona siempre se ubica en lugar del sistema nervioso central? Sí. Neurona eferente, ¿ya? Porque no es la sensitiva. Aquí la clave está mal, se ha movido el muñequito. Bien. ¿Qué pregunta era la que la clave está mal? Sí. Profesor, Dime. ¿por qué la influencia parasimpática sería global? Los sistemas nerviosos autónomos se contribuyen a la inervación de todo el cuerpo. Doctor, pero el parasimpático es cráneo sacro, solamente pares craneales y S2, S3 y S4 como nervio sacro. Sí, pero el que recorre todo, quitando esa deficiencia que supuestamente tiene el componente parasimpático, es el vago. El vago da inervación a todo el resto del tórax y abdomen, que le faltaría, entre comillas, de inervación. ¿Sí? Por eso la influencia es global. Ya, listo. La B. Que no está en la médula oblonga. Facilito, la pregunta a nivel Pocoyo. No está en la médula oblonga. ¿Cuál? La B. Colículos. ¿Dónde están los colículos? En el mesencéfalo. ¿Anterior, posterior? Posterior. ¿Cuántos son los colículos? 4. Los colículos también se les llama tubérculos cuadrigéminos. Los tubérculos cuadrigéminos o colículos se unen a ¿quiénes? Del diencéfalo. Exactamente el metatálamo. A los cuerpos gemicúmulos. ¿Cómo es la unión? ¿Colículo superior con quién? Geniculado lateral. ¿Colículo inferior? ¿Cómo se llaman esas conexiones? Brazos conjuntivales. Entonces, colículo superior se une al geniculado lateral por el brazo conjuntival superior. Colículo inferior se une con el brazo conjuntival inferior al geniculado medial. Eso lo tienes que entender. Si no, si algunos no saben de qué estamos hablando, que pasen. Perfecto. A ver, otra cosita por acá. Ya, premio. Me voy a arriesgar. Premio. Este no es. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ya. ¿Quién me dice cómo se llama el otro? Más a lateral. Más a lateral. Bien. Ese es el nombre común que le dieron Neiter y algunos libros que no saben su nombre. Me arriesgué a bien. Premio. ¿Quién me dice su nombre? Los que están en la mesa del doctor Fernández deben saber. No te puedo. ¿Ah? Se llama tubérculo ceniciento
de Rolando. Tubérculo ceniciento en neurofisiología es muy importante porque contiene axones del núcleo trigeminal espinal descendente. ¿Ya? Tubérculo ceniciento de Rolando. ¿O cómo le pasa lateral? Pasa lateral no. Tú eres San Fernando. Tubérculo ceniciento de Rolando. Me siento bien, por lo menos el 50% de los presentes está respondiendo rápido. Y eso está bien. De las promociones que he enseñado, anatomía, desde la 2013, menos a la 20 no le he enseñado. Ustedes son 20. A la 20 solo en virtual, a la 21 no le he enseñado para nada. A la 22 se recién en web. De todas las promociones, los felicito. Desde el año 2013, en los repasos que hago, las que ha respondido más en neuroanatomía y que está respondiendo más. Asumo que así seguirá hasta el final del repaso. Ya, pueden hablar. Color. Los colores son internacionales, no es capricho de la doctora Mesa que dijo, este es amarillo, este es rojo, este es azul. No, son internacionales. ¿Qué color? Amarillo. ¿Les han hecho hacer su maqueta o no? No, no han hecho. Eferente visceral general. ¿Sí? Eferente visceral general o componente parasimpático. Ahí están los 7 componentes. ¿Sí? Ojo, como nuestra teoría es, no vamos a repasarlos, sino mencionarte algunos detalles, como por ejemplo, te lo pueden colocar como aferente somático general, te lo pueden colocar sus siglas, o te pueden colocar las siglas de su sinónimo. La doctora Mesa decía, o te coloca estas siglas, que es la traducción oficial, o te coloca las siglas del sinónimo. Y el sinónimo se saca moviendo somático adelante y cambiando sensitivo motor a aferente. ¿Aferente qué cambia? Aferente, ¿qué es? Sensitivo motor. Sensitivo. O sea, el sinónimo de aferente somático general es somato sensitivo general. A ver, practicamos con este. Sensitivo especial. Último. Motor especial. Siglas y nombre. D. La A. Lo correcto. El vermis superior se divide en lingulares del lobulillo central, culmen, declive y folio. Por ya. Lo que dice alas, está bien. Lo que dice alas. Lobulillo central, sí. Está bien. La válvula de Biusens o Biusens une los pedúnculos cerebelosos superiores. Eso sí es cierto. Sí. Los pedúnculos cerebelosos son el medio, los superiores y los inferiores. Pero los pedúnculos cerebelosos tú normalmente en práctica los has visto en el corte, como en el cerebelo o en el tronco encefálico, como una bolita acá que tiene 3 pedacitos. Pero eso no son, eso es lo que tú ves al corte. El medio sí se ve, es la prolongación de la pancita del puente. Pero el superior y el inferior son 2 estructuras que ascienden y se juntan para formar el rombo. Entonces cuando tú tienes la imagen, vamos a ver una imagen. Bueno, no está acá. Así lo has estudiado tú. Ahí está el superior, ahí está el inferior y este es el medio. ¿Bien? Procedemos a la imagen de acá para acá. Este inferior, tú ves solamente aquel pedúnculo cerebeloso inferior, pero su continuación es todo esto que voy a remarcar. Todo esto es el pedúnculo cerebeloso inferior, igualito en el otro lado. También le llaman cuerpo restriforme a esta altura. Por eso uno de los sinónimos no es sinónimo exacto, cuerpo restriforme, pedúnculo cerebeloso inferior. No, restriforme es la parte inferior del pedúnculo cerebeloso inferior.
Ambos pedúnculos cerebrosos inferiores se conectan en esta estructura que se llama óvexo cerrojo. Y la conexión de ambos se da por una membranita que se llama válvula. Muy bien, no todos a la vez, uno por uno. Válvula de Tarín o velo medular inferior. Velo medular inferior o válvula de Tarín. Y el velo medular superior o válvula de Bussans conecta también los pedúnculos cerebrosos superiores. Ojo por ahí en la mesa. ¿Qué mesa son ustedes de práctica? El doctor Choxe. Les he dejado un grafiquito. Publíquenlo para los compañeros también. ¿Sí? ¿Tú lo tienes? ¿Ya? Lo publicas para tus compañeros. Una mnemotecnia gráfica para aprenderse las partes de la vermis en el orden. Pitufo. ¿Es una mnemotecnia? Bueno, la mnemotecnia que les he dado es una mnemotecnia gráfica, no es nombre, es un dibujo. Ahí lo ven, ¿sí? Lo repasan. La pirámide de la vermis cerebrosa tiene su correspondiente en el hemisferio cerebroso llamado. Muy bien, hay que aprenderse los correspondientes, los correlativos. ¿Sí? ¿Vínculos con quién? Língula. ¿Amígdalas con quién? Úvula. ¿Digástrico con quién? Pirámide. ¿Flóculo con quién? Nódulos. ¿Bien? Entonces esa correlación hay que aprender, por favor. Ojo. Cuadrilátero. Simple. ¿Sí? Al simple también le conocen como cuadrilátero posterior. Lo digo por si es que te lo colocan. Su otro nombre es cuadrilátero posterior. ¿Bien? Listo. Siguiente pregunta. ¿Alguien más? A ver, vas a apuntar. Parasimpático, simpático. ¿Cuáles son los núcleos hipotalámicos que lo controlan? Parasimpático y simpático. A ver, de parasimpático, ¿cuáles son los núcleos? Parasimpático. Son dos núcleos hipotalámicos. ¿Cuáles? El anterior y el preóptico. Anterior y preóptico. ¿Sí? Y del simpático también son dos. Posterior y lateral. ¿Sí? Mnemotecnia que he usado cuando era alumno allá por esos años es simpático guapo. Parasimpático lo contrario, ¿verdad? Entonces, es un poco quizá clasista esta mnemotecnia, pero es así. Va de la siguiente forma. Tú ves un parasimpático, un feíto. Bueno, feíto lo dejamos para así. Y tú primero lo tasas, lo dices, ay, qué feíto. Lo ves, lo tasas, lo previsualizas. Preóptico, ¿correcto? Y luego le dices, vaya. Anterior. ¿Sí? Lo previsualizas y vaya para allá. ¿Sí? Mnemotecnia. Y al simpático, por otro lado, tú dices, oh, simpático. Te abren los brazos y vamos para allá. Entonces, hipotalámico lateral y al oscurito. Hipotalámico posterior. Mnemotecnia nomás. Y acá entonces marcamos. Si dicen simpático, tienes dos claves, o lateral o posterior. ¿Está lateral o no está lateral? Que queda posterior. Listo. Preóptico y anterior genera, disipan calor. Posterior genera. ¿Sí? Preóptico y anterior son del parasimpático. Entonces el parasimpático quita calor de tu cuerpo, disipa. Y el simpático genera. ¿Bien? Perfecto. Siguiente pregunta.
presión acá. Hipotalámico lateral, hambre. Ventromedial, saciedad. ¿Sí? Si tú quieres comer, también te da sed, pues. Hipotalámico lateral, el que regula el hambre. Si quieres comer, también con tu agüita, ¿no? De esa manera lo relacionas. ¿Quién regula la sed? El mismo que regula el hambre. Acá venden pastillas. No. ¿Qué? ¿Alguien tiene paracetamol? Ah. Nadie caga con el paracetamol. Produce afagia, no tener ganas de comer. O sea, es un núcleo que controla que comas. Hipotalámico lateral. Funciones del hipotálamo, eso también está en el repaso de clases de YouTube. Funciones del hipotálamo, núcleo que lo tiene. Funciones, núcleo, así, violento. ¿Sí? Revísalo, porque hay más vistas. Cerebro. Articular, ¿para qué sirve? Vigilia, ¿verdad? Es que el núcleo hipotalámico se encarga de la vigilia. De todos los que tú ves ahí. Si te dicen núcleo hipotalámico relacionado con el sistema reticular activador ascendente, es el supraquiasmático. ¿Ya? El más importante de todos los que están ahí es el supraquiasmático. ¿Correcto? Ahora, ¿por qué lo ha aclarado ahí y colocado lesión hipersomnia? Porque también lo han preguntado aquí como pregunta en el examen, ¿no? Es uno de los núcleos hipotalámicos de regular el ritmo circadiano, cuya lesión causa hipersomnia en el paciente, a ese hipotalámico posterior. Pregunta. Dale. ¿Qué enunciado no tiene relación con los ventrículos laterales? La respuesta es cuerno parietal, no existe cuerno parietal. Veamos. ¿Cómo se llama este cuerno? Occipital. ¿Cómo se llama este cuerno? Frontal. ¿Cómo se llama este cuerno? Temporal. Y esta zona es el trígono de unión o confluencia de los cuernos. ¿Correcto? El agujero de Monroe son los agujeros que salen del cuerno frontal para comunicarse con la cabeza del dragón, que es el tercer ventrículo. Bien, entonces todos menos el parietal. Polígono de Willis. ¿De qué está formado el polígono de Willis? ¿Qué arteria cerebral no forma parte del polígono de Willis? La media. La cerebral media no forma parte del polígono de Willis. La cerebral anterior sí. La cerebral posterior también. Pero la cerebral media no. Un dato importante. Y a ver, ¿qué nos dice? Tiene como ramas a las arterias cerebral anterior, media y posterior. ¿Por cuál? ¿Por cuál? Pero acá dice ramas. ¿Tiene como ramas a la cerebral anterior? Sí. ¿Tiene como ramas a la cerebral media? No, la única rama es la cerebral media. Porque las otras son sus constituyentes. No son ramas. ¿Sí? Aunque sería incorrecto, ¿no? Acá dice lo incorrecto. En su conformación presenta dos comunicantes posteriores. Comunicante posterior y dos anteriores. No, una anterior. Así que esta sería la clave incorrecta. La de aquí debería ser incorrecta, pero esto es más incorrecto. Estas preguntas son mías, son preguntas de exámenes que han pasado. Entonces, si está algo mal, yo no tengo la culpa. Yo simplemente las proyecto, las resolvemos, las corregimos. Son lo que ustedes llaman flechitas. Siguiente pregunta. Área motora primaria. Motora primaria, el área 3.
2 y 3 son sensitivas, ¿sí? ¿En qué orden están de adelante para atrás? 3, 1, 2. Cisura central. Doctor Lacel, no, es riolano, no, esto lo van a aprender en abdomen. El arco arterial de riolano. Ya, C, cisura central. También está en los videitos, se resalta con animaciones cuál corresponde a cuál. Estas dos, dime, ¿qué áreas son? Porque son esta hora. 39 y 40. 39 y 40. 44 y 45 son estas. Esto es Wernicke y esto es Broca. Este eres tú. No manche, doctor. Sí, este eres tú. Área 9, 10, 11 y 12 de Brodmann. Área prefrontal, el consciente, el yo. Ese eres tú. Nada más. Todo lo demás es inconsciente. ¿Ha visto qué tan inconsciente? Siguiente, médula espinal. Veamos, ¿por qué es incorrecto lo anterior? El asa lateral se encuentra a nivel de la parte inferior de la médula torácica. Parte inferior no, en casi toda la médula torácica y los dos primeros segmentos lumbares. La arteria espinal posterior ocupa el surco medio posterior. La arteria espinal posterior ocupa ¿qué surco? Paramediano, paralateral no se llama. El surco intermedio posterior se encuentra en el segmento torácico de la médula. El intermedio posterior o paramediano se encuentra en los segmentos torácicos superiores y cervicales principalmente. ¿Sí? Torácicos superiores y cervicales. La comisura gris une los cordones anteriores de la médula. Comisura blanca. ¿Bien? Entonces, aquí resaltar lo siguiente: ese surco atrás que se llama paramediano o intermedio posterior es el surco que divide dos fascículos en el cordón posterior. Fascículo de Gol y Gurdach. Motilidad voluntaria. Se va, ¿verdad? Se va. Quedan dos claves. Dentro de las dos claves sabes que esta es la A, porque las dos tienen la A. ¿Sí? Y simplemente o descartas por aquí o descartas por acá. Así se examen. Y a ver, ¿cuál? ¿Con cuál te permite descartar? Fija. Gol y Gurdach, ¿qué es? Esto Eso ya está acá. A ver, la E. Haz espino cerebeloso directo. Propiocepción inconsciente. Muy bien, todo lo que tiene que ver con cerebeloso es inconsciente. Entonces la clave la E. Cuadrito de resumen también. Un cuadrito que te marca el resumen de todas las vías. Lo que debes saber: decusación, cómo se llama el haz, dónde llega el tálamo, dónde llega la corteza. Eso sí le sacas fotos, ¿verdad? Tienes que hacer tus resúmenes. Consejo, haciendo un paréntesis. Son para ti ya 6 años. Bueno, ya este año casi no cuento. 5 años más que te quedan. ¿Qué 5? 4. Porque el internado no estudias. 4 años. Ya vas a ser médico. Ya te van a dar tu cartón. Lo correcto. Dice la A. Por el surco intermedio posterior discurren las arterias medulares posteriores. Yes. Sí. ¿Sí? Las arterias medulares posteriores, que son 2, circulan por atrás. Y por adelante, por el surco anterior, 1. ¿Y qué es gruesota? ¿Y por qué es gruesota? Porque toda esta zona que estoy pintando es irrigada por la medular anterior. Y ese cachito de atrás, los cordones posteriores básicamente, por la medulares posteriores. ¿Dónde se originan esas medulares? Las arterias medulares, ¿dónde se originan? Arriba, de la vertebral central. La vertebral es la responsable, desde arriba, y de ahí baja. Pero a lo largo de toda la columna vertebral reciben aportantes, ¿sí? Arterias radiculares. Radículo-espinales se llaman. Estas arterias radiculares hay una que tiene un nombre epónimo, página 200,
78, ¿no? De la cuarta edición de Nether. Ahí dice, y tu Nether en la séptima edición lo tiene. Arteria, saca un Nether. De Adam Kiewicz. Lo dice Adam Kiewicz. Es la arteria más gruesa que aporta irrigación como secundaria. Irrigación secundaria de la espina. Arteria de Adam Kiewicz. A ver, préstame un